tú mi visión. Continuamos, hermanos, alabando al Señor. Vamos a esta otra alabanza, titula Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor, quitan la gran piedra, ángeles de luz, y en la tumba el lienzo guardando Jesús. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Vemos que llega el resucitado ya, ansias y temores Él nos quitará, que su iglesia alegre cante en la canción. Vivo está la muerte, pierde su aguijón. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Ya no dudamos, príncipe de vida y paz, sin ti no valemos, fortaleza das. Más que vencedores, haznos por tu amor, y al hogar celeste, llévanos, Señor. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Pongámonos de pie, hermanos, tomen sus Biblias. Nuestro pastor nos dirige en la lectura de la palabra de Dios. Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, el Salmo 81. Salmo 81. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos.
Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres nuestro Dios Salvador, nuestro Dios Redentor, y te reconocemos, Señor, que tú eres el creador de todas las cosas, que tú eres nuestro Salvador. En los méritos de Cristo nos has justificado y estamos delante de ti, recibiendo tanta gracia abundante, tantas bendiciones que muchas veces no las llegamos a comprender y no llegamos a reconocer, Señor, todo lo bondadoso que has sido para con nosotros. Ayúdanos. Despierta en nuestros corazones, en la profundidad de nuestros corazones, por la obra que has hecho con Jesucristo, Señor, y que tu Espíritu mora en nuestras vidas, ya que has hecho un corazón nuevo, Señor. Oh Padre, pon este deseo de buscarte, pon este deseo de reconocer cada vez que leemos tu palabra o escuchamos una predicación, poder conocerte más, la profundidad de tu santidad, de manera que podamos entender nuestra vida delante de ti, lo que somos, Señor, delante de ti, polvo de la tierra, que necesitamos, Señor, cada minuto de nuestra vida, Señor, te necesitamos. Ayúdanos, es el clamor de todos nosotros. No quisiéramos ser como tu pueblo, Señor, que no escuchó tu voz, que no tuvo un corazón para escuchar, Señor, la voz tuya y el clamor que tú le hacías, Señor. Nosotros hemos sido redimidos y te pedimos que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros, que nos puedas usar, Señor, en este mundo que está perdido, Señor, que cada vez podamos entender que este mundo es pecaminoso, la oscuridad de este mundo, y que nosotros no debemos mancharnos con el pecado de este mundo, Señor, sino debemos proclamar tu verdad. Ayúdanos a ser una iglesia como la has establecido en el Nuevo Testamento. Perfila las vidas de cada uno de nosotros, Señor, para que seamos santificados, para que seamos purificados y seamos verdaderos instrumentos tuyos, Señor, en nuestras propias familias, en nuestros lugares, en las personas, con las personas que conocemos, Señor. Seas tú obrando a través de nosotros, y así lo hagas con todas las iglesias tuyas, Señor. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento.
continuamos alabando al Señor congregacionalmente, hermanos, y esta vez lo hacemos con este último himno. Es un himno tradicional que conocemos todos, titula Castillo Fuerte. Castillo Fuerte. Inspirado en el Salmo 46, hermanos, Castillo Fuerte. Alabe con fortaleza y firmeza al Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acosanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios hoy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Llamamos a nuestro pastor, no sin antes hacer una recomendación, antes que nuestro pastor venga, hermanos, que por favor pongamos en silencio nuestros equipos celulares para no ser interrumpidos en el momento de la predicación. Pedimos eso muy encarecidamente a la congregación. Ahora sí, pastor. Bueno, hermanos, algunos anuncios. Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro culto dominical. Estamos ya en el mes de septiembre y rápidamente acercándonos a fin de año y todos los eventos que hemos planificado para este año y fin de año también.
Navidad está cada vez más cerca y un nuevo tiempo para regocijarnos también en ese gran evento que celebramos aquí como iglesia cada Navidad, cada diciembre. Así que esperamos eso con ansias, pero antes de la Navidad tenemos todavía algunas conferencias que celebrar aquí en nuestra congregación. Dos de ellas que vamos a mencionar hoy y que cada una ya tiene su propio lugar allí afuera para que al final de este culto, si alguno de ustedes desea ya, les animamos a que comiencen a inscribirse para estas conferencias. La primera que vamos a tener y que hemos publicado en redes sociales es Conferencia para Mujeres, la Mujer y la Feminidad Bíblica, el sábado 21 de septiembre, este mismo mes, el 21 de septiembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El costo es de $5 para asistir a esta conferencia. Como les decía hoy, pueden inscribirse ya las hermanas mujeres en el patio. Al final del culto va a haber una mesa esperándoles. Si no pueden hoy, tienen allí el número de información para inscribirse también. Y la otra conferencia que también ya está cerca es la conferencia de noviembre, LAPEX Conferencias o Conferencia LAPEX. La iglesia ejemplar, el tema que vamos a tratar, ¿se acuerdan? El año pasado hablamos sobre Pentecostés y doctrinas que tienen que ver con el boom carismático en nuestras iglesias y tratamos de hacer una confrontación contra esos errores doctrinales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la iglesia ejemplar. Y vamos a hablar sobre las doctrinas de la iglesia, prácticas dentro de la iglesia, qué dice la Biblia sobre esto y cómo contraponernos a estas ideas erróneas que vemos también alrededor nuestro. Así que la iglesia ejemplar, vamos a tener a nuestro hermano pastor David Robles visitándonos desde España. Y es el 8 y 9 de noviembre, viernes y sábado. Es una conferencia de 2 días o un día y medio. El valor de esta conferencia es de $20 o $25 desde el mes de octubre. Y también si ya pueden inscribirse a esta conferencia saliendo del patio hoy al final del culto, pueden salir e inscribirse de una vez para esta conferencia del mes de noviembre. Está abierta para hombres y para mujeres. Vamos a tener un buen tiempo allí. Así que esto es lo que puedo mencionarles acerca de las conferencias que se van acercando rápidamente. Y bueno, solo recordarles también, hermanos, si alguno tiene deseos de hacerse miembro de nuestra iglesia o bautizarse también, por favor conversen con nosotros o nuestros hermanos sugieres para darles más información sobre cómo ser parte de nuestra iglesia. Nos encantaría que ustedes sepan cómo hacerlo y que si el Señor les ha salvado, hecho una obra en ustedes, que ya puedan tomar esta decisión y ser parte de la familia de la fe de esta iglesia comunidad de Berea. Bueno, eso es todo en cuanto a anuncios. No creo que hay más. Ustedes pueden revisar sus boletines para recordar todo lo que les he mencionado. Ahora solo nos queda reconocer si es que tenemos personas que nos estén visitando por primera vez un día domingo. Si hay alguien que nos visita por primera vez un día domingo, solo les pedimos que levanten la mano, como yo la tengo, y nuestros hermanos sugieres les van a entregar un pequeño folleto, formulario, para que ustedes puedan llenarlo. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez un día domingo? No me respondan, solo levanten la mano si es que es la primera vez para alguno de ustedes. Siempre estamos buscando, rastreando personas que nos visitan por primera vez para darles una bienvenida calurosa y que ustedes puedan recibir algo y poder nosotros conocerles un poco más. Bueno, hermanos, vamos a pasar ahora. Este es un domingo especial de nuevo porque vamos a celebrar la Santa Cena y no queremos tomar esto a la ligera, sino que queremos entrar con profunda meditación a un tema como este. Incluso pensar sombríamente, meditar sombríamente en lo que fue la cruz de Cristo, y esperamos que la música nos ayude en eso, y nuestros pensamientos, y recordar lo que Jesús sufrió y por qué sufrió por nosotros. Es la manera como debemos recordar este evento, y terminamos siempre con un himno alegre porque también celebramos su resurrección. Pero vamos a hacer eso y vamos a comenzar a hacerlo, no sin antes tener este tiempo también especial y de meditación de las ofrendas. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y a elevar una oración por las ofrendas. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este día, Señor, en que recordamos de manera especial tu muerte, tu crucifixión, tu resurrección y cómo tú entregaste tu vida por nosotros. Y lo diste todo, Señor, te diste a ti mismo por nosotros.
olor fragante delante de Dios, como un perfume fue elevado este sacrificio perfecto para darnos cabida y un espacio allí en el reino de los cielos, para darnos vida eterna, perdón de pecados, una limpieza perfecta, una justicia de un Jesús que vivió en perfección, imputada sobre nosotros. Tanto, Señor, que hemos recibido de ti, y a menudo tan poco que nosotros retribuimos, o de manera tan imperfecta. Pero esta es una manera y es una oportunidad hoy, en este momento, de retribuir, no para pagar nuestra salvación, pero como un acto de agradecimiento, como un acto en el que reconocemos que de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. Queremos participar de estas ofrendas, Señor. Y te pedimos que nos libres de la actitud de dar lo que nos sobra, los centavos o monedas como limosnas que nos sobran de otros gastos innecesarios. Guárdanos de esto, Señor. Ayúdanos y enséñanos a dar como el Nuevo Testamento enseña, como Pablo escribe a los Corintios, con sacrificio, con generosidad, con alegría, sabiendo que esta es la oportunidad de nosotros para compartir, para contribuir en algo a las grandiosas obras que tú estás llevando a cabo por medio de la predicación de tu palabra y particularmente desde esta iglesia. Qué privilegio, Señor, para nosotros participar con nuestras ofrendas. Recíbelas, Padre, te pedimos, utilízalas, da sabiduría para que sean, Señor, usadas de manera sabia y que el objeto de ellas siempre sea tu gloria, la edificación de los santos y la salvación de los impíos. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
me sostendrá, Él me sostendrá. Damos gracias a todos nuestros hermanos de la música, del coro, que nos ayudan a alabar a Dios. No sé si Sixto lo dijo, pero si lo repito no hay problema. El Ministerio de Mujeres Unidas por Su Gracia tiene reunión este martes a las 4:30. Hechos de los Apóstoles, están estudiando capítulo 1, así que están invitadas. Bien, nosotros vamos a continuar con nuestro estudio en la segunda carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 2 y estamos viendo un pasaje, una porción de los versos del 5 al 11. Segunda carta a los Corintios 2, del 5 al 11. Y el tema que estamos tratando ya hace 2 semanas atrás es el perdón. Y estamos viendo 7 razones para perdonar. Ya vimos las 2 primeras, ahora vamos a avanzar, Dios mediante, 2 más. Y hemos visto que el perdón es una realidad impactante, al menos la Biblia lo hace notar así. El perdón es el acto más noble que un pecador puede hacer por otro pecador. Jay Adams, es interesante lo que él escribe sobre el perdón. Él dice que el perdón es el aceite que mantiene la maquinaria del hogar y la iglesia cristiana funcionando sin problemas. Vaya, nada es más importante para la vida del hogar y para la vida de la iglesia que el perdón. Eso es lo que él está mencionando. Y ciertamente que es así. El apóstol Pablo en Efesios 4, el verso 32, y desde el capítulo 4 que habla sobre la vida, la vocación de la vida cristiana, pero en el verso 32 corona con un texto interesante en Efesios 4, 32. Él dice: antes sed benignos unos con otros. Y dice, misericordiosos. Y aquí está la palabra. Dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonamos a otros, dice, perdonándoos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. ¿Y cómo nos perdonó Dios? Porque si nosotros vamos a perdonar de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros, entonces debemos entender la naturaleza de ese perdón de Dios. Debemos entender eso. ¿Usted ha pensado el perdón en términos de promesa? ¿Lo ha pensado de esa manera? Porque podemos hablar mucho sobre el perdón, pero ¿lo ha pensado usted al perdón en términos de una promesa? Porque el perdón es una promesa de Dios al pecador arrepentido. El perdón es eso, es una promesa de Dios al pecador arrepentido, al que viene a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón quebrantado. Aquel que se acerca a Él afirmando su propia necesidad desesperada, su propia pecaminosidad, y tratando de alcanzar esa provisión de Jesucristo. Así que esa es una promesa de Dios a ese pecador. ¿Y cuál es esa promesa que hace Dios al pecador? Que su pecado, dice, nunca será recordado. Nunca será recordado. Que su pecado será sepultado en las profundidades del mar profundo, si tomamos las palabras del profeta Isaías. Que su pecado será removido del oriente hasta el occidente, que su pecado nunca más será traído a la mente de Dios o al tribunal del cielo. Esa es una promesa que nunca se va a presentar cargos contra ese pecador, que ninguna acusación contra él se mantendrá jamás en pie. Una promesa de que bajo ninguna circunstancia está condenado para siempre. Vaya,
¡Qué tremenda promesa de Dios! Es una promesa que no tiene, es tan extensiva que no podríamos medirla, es magnánima, de largo alcance, sorprendente para nosotros, algo asombroso que Dios defina así el perdón en términos de una promesa que Él da al pecador que se arrepiente. Es dada y pura simplemente desde el corazón de un Dios que es amoroso, solo alguien así puede hacerlo, de un Dios que es misericordioso a un pecador penitente. Y así dice que es como tú y yo debemos perdonar. Eso es lo que dice Efesios 4:32. Es decir, que tú y yo debemos hacer una promesa. Cuando alguien viene y pide ser perdonado por una ofensa que nos ha hecho, entonces le hacemos la promesa de que su pecado nunca más será recordado. Nunca más voy a sacar a la luz este pecado que tú cometiste contra mí. Lo voy a enterrar en las profundidades del mar más profundo. Estará totalmente escondido. Nunca sacaré a la luz eso. Nunca les voy a imputar, te voy a imputar sobre este pecado. Ninguna acusación por este pecado. Nunca voy a condenarte por este pecado. Esa es la promesa de perdón. Esa es la promesa de perdón. Entonces, ¿qué es el perdón? Es la cosa más noble que un pecador puede hacer por otro pecador. Y eso es lo que se llama cubrir el pecado. ¿Ves? Cubrir el pecado permanentemente. Es decir, nunca voy a recordarlo. Nunca voy a mencionarlo, incluso en mi propia mente, de una manera voluntaria. Nunca lo voy a mencionar a otra persona, este pecado que tú lo hiciste contra mí. A nadie más voy a decirlo. Es una promesa entonces para olvidar esto. Es una promesa para enterrar todo eso. Vaya, qué tremenda promesa. Así que por definición esto tiene que comenzar entonces en el corazón. No puede ser algo externo porque el corazón tiene que hacer esto. Y así vemos entonces que el perdón es una actitud en el corazón donde no hay orgullo personal, ni hay autocompasión, no hay tampoco un ego herido, ni un pensamiento de amargura, mucho menos de venganza. Es una actitud de amor del corazón que anhela amorosa y ansiosamente ver al pecador restaurado. Esa es la actitud. Yo deseo que aquel pecador esté restaurado. Es una actitud que está diciendo, mi orgullo herido, una ofensa hecha contra mí, nunca será obstáculo para la reconciliación completa. Nunca va a ser eso. Así que el perdón entonces comienza en el corazón y el corazón contiene ese amor y el corazón sostiene ese perdón y espera darlo cuando el pecador viene en arrepentimiento. Está listo para decirle sí, te perdono y olvido absolutamente todo. ¿Ves? Así que el perdón entonces comienza en el corazón y el corazón lo sostiene y espera darlo, espera ofrecerlo cuando el pecador viene arrepentido. Y la mejor ilustración de este tipo de perdón es el de Cristo en la cruz. Nosotros hoy, después de esta predicación, vamos a celebrar justamente la Santa Cena recordando el perdón de Cristo allí en el sufrimiento de la cruz. Porque Él dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estuvo expresando allí Jesús con esa palabra? Más que una palabra, es una oración que hizo al Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En primer lugar, Él está afirmando que Dios es un Dios que perdona, porque está diciendo, Padre, perdónalos. Así que Dios es un Dios que perdona. Sabía Jesús que su Padre tiene un corazón perdonador, que Dios tiene bondad amorosa, y eso es parte de la naturaleza de Dios. Él es misericordioso, tierno de corazón, amable con los pecadores. Y también afirmó el hecho de que los pecadores hacen cosas que son necias porque son pecadores. Al estar diciendo esa frase, sí, Él quería que Dios tratara entonces a los pecadores que lo mataron, que lo tratara de la misma manera que trataría a cualquier otro pecador.
Y esa fue la gran magnanimidad de esa oración. Porque Jesús podría haber dicho, Padre, no les perdones a esta gente. Qué malvada que ha sido. Porque una cosa es pecar contra un hombre, otra cosa es pecar contra un Dios que es invisible, pero pecar contra el Dios humanado, contra el Dios que se ha encarnado, eso es imperdonable. Pero Jesús no dijo eso. No dijo, se han ido esta gente demasiado lejos, Padre, te pido que no les perdones. El pecado es demasiado grande, el crimen es demasiado atroz, el rechazo ha sido demasiado completo de ellos, no debes perdonarle, pero Él no dijo eso. Jesús no mencionó nada de eso. Al orar consistentemente con lo que Él sabía que era el corazón de Dios, porque también era su propio corazón, así era su propio corazón, Él está expresando entonces la ausencia de venganza personal. No había venganza personal. No había amargura personal, como tú y yo muchas veces lo tenemos. No había odio, no había enemistad contra esos pecadores, contra esos ofensores. Y entonces, ¿qué es lo que Él está diciendo al Padre? Es esto, entonces, ponga a disposición de las personas que me mataron el mismo perdón que tú haces disponible para cualquier otro pecador. El mismo perdón que tú le darías a cualquier otro pecador, dáselo a estos también, porque no les estoy guardando ningún rencor. Quiero que los trates como tratarías a cualquier otro pecador arrepentido. ¿Y cómo trata Dios a un pecador arrepentido? Con un perdón total. Cuando el pecador viene arrepentido, Dios le perdona totalmente, completamente, instantáneamente. Y así es como nosotros debemos tratar a los pecadores, ya que Dios en Cristo nos ha perdonado. ¿Y cómo nos ha perdonado? Esperando que este pecador impenitente que viene y busca ese perdón. Entonces, eso es ser semejante a Cristo, eso es ser semejante a Dios. Y nuestro texto nos ilustra ricamente este mismo tipo de perdón. Eso es lo que vemos en el corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha sido atacado falsamente, eso lo hemos visto en el contexto, su carácter, su virtud, su oficio, llamamiento espiritual, su enseñanza, todo ha sido asaltado por algunos falsos apóstoles que han venido a Corinto. Y ellos encontraron oídos dispuestos entre los corintios y fueron capaces de levantar un motín y una rebelión contra Pablo. Y cuando Pablo hizo una visita a Corinto, probablemente un miembro de la iglesia lo confrontó cara a cara al apóstol y le agredió públicamente y abiertamente y desvergonzadamente, desacreditando a Pablo públicamente, a este apóstol amado, a esta autoridad, a este que hablaba en nombre de Cristo. Ahora, esto es importante, el hombre tenía que ser tratado porque la autoridad de Pablo era tan crucial en la iglesia primitiva. No es como el día de hoy un pastor, tiene cierta autoridad mientras predica la palabra de Dios, pero no es la misma autoridad que se están cuestionando aquí en el tiempo de los apóstoles. Y se puede entender por qué, porque todavía no existía el canon del Nuevo Testamento. No había ningún registro de los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, para decir aquí está la verdad de Dios. Y si la gente entonces perdía la confianza en los apóstoles, que fueron los que hablaron la palabra de Dios por revelación directa, no habría fuente de verdad en ese momento. Si desechaban al apóstol Pablo, no hay fuente de verdad. Cualquier cosa se podría ingresar a la iglesia y eso es lo que estaban esperando los falsos apóstoles. Así que la integridad, la credibilidad de Pablo era crucial, estaba en peligro la verdad de las Escrituras. Eso sería equivalente a la integridad y a la credibilidad de las mismas Escrituras como el día de hoy para nosotros. Cuando hay un ataque a las Escrituras, todos salimos a defender la palabra de Dios y la misma palabra de Dios presenta la defensa, pero lo que haríamos es hacer eso, pero en ese día no había eso. Y si entonces llegaban a que todos crean y desacrediten al apóstol Pablo, entonces no había verdad allí que esté en la iglesia de Corinto. Así que socavar la vida y el ministerio de Pablo
Socavar lo que él enseñó sería distorsionar totalmente la verdad divina. Y así cuando alguien en la congregación se puso de pie y atacó la integridad de Pablo, no fue un asunto menor, en realidad no lo fue. No como en el día de hoy, cuando alguien puede atacar la integridad de un ministro. No es de la misma manera que cuando lo hizo aquí con el apóstol Pablo. Entonces Pablo, avergonzado públicamente y dándose cuenta de que este hombre podía liderar una mayor extensión de esta rebelión si se salía con la suya, y podía encontrar a otras personas que intervinieran y se adicionaran a él, entonces le dijo a la iglesia de Corinto, personalmente y muy probablemente por una carta que él les escribió, llamada la Carta Severa, que tienen que tratar con este hombre. Tienes que enfrentarte a él, tienes que llamarlo al arrepentimiento, porque lo que ha hecho es grave y debe ser tratado por el bien de la iglesia. Y él envió a Tito con esa carta severa, que no está en el Nuevo Testamento, y esperó que Tito regresara. Tito regresa y dio un buen informe. Y Tito le dice, Pablo, ese hombre ha sido disciplinado. La iglesia de Corinto lo ha disciplinado. Pero no termina allí el informe. Le dice, ha sido disciplinado y este hombre se arrepintió. Este hombre se arrepintió. Entonces Pablo en respuesta escribe estos versículos del 5 al 11 que estamos estudiando nosotros. Y les dice, basta, suficiente, deben perdonar ya al hombre porque se ha arrepentido. Es suficiente, basándose en el informe que ha recibido de Tito. Entonces Pablo está instando a que cese toda disciplina contra él y que el hombre sea restaurado completamente a la comunión de la iglesia. Esto es lo que se desarrolla en estos versículos que nosotros estamos estudiando, y vemos aquí 7 razones para perdonar mientras Pablo está escribiendo estas líneas. Y ya hemos visto 2 brevísimamente. El verso 5 nos habla de la primera razón para perdonar, porque si perdonamos, desviamos el orgullo, desviamos la autocompasión, desviamos la venganza, que es lo primero que puede haber en cualquier persona que ha sido ofendida. Entonces, ¿y Pablo qué hace aquí? Minimiza la ofensa, la minimiza. Mira el verso 5, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Está diciendo, sí, ha causado tristeza, pero ¿sabes qué? No a mí solo, en realidad es a todos. No me lo he tomado como algo personal. No quiero que estén pensando que tienen que machacar a este hombre porque me ha ofendido y yo estoy también muy ofendido, ¿no? No, él ha eliminado la ofensa. Mi ego no está involucrado allí y Pablo no se estaba refugiando en la venganza ni en la autocompasión. Ninguno de esos extremos. Pablo muestra ser piadoso, un hombre humilde, un hombre semejante a Cristo para perdonar así. Si ha traído tristeza, dice, sí ha traído tristeza, pero no exageremos más de lo debido. No nos involucremos en nuestros egos aquí. Perdona al hombre porque eso desvía tu orgullo desde la autocompasión hasta la venganza. Y vimos la semana pasada el punto 2, la razón número 2 por la cual debemos perdonar, y vimos que debemos perdonar porque así mostramos misericordia. Mostramos misericordias. En el verso 6 dice eso, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Le basta, dice, a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Lo que él les está diciendo es que ustedes lo trajeron a la iglesia, ustedes públicamente y por la mayoría lo han disciplinado. Eso es lo que habían hecho, públicamente lo habían disciplinado. Eso indica que había un castigo público, formal, oficial de parte de la iglesia. Fue puesto bajo disciplina eclesiástica. Así que él pasó los pasos de 1 a 1, de 2 o más, y luego la iglesia, y luego la última fase que es retirarlo de la iglesia. Y fue la iglesia la que se ocupó de ese asunto con él.
Así que ustedes han hecho la obra de declararlo atado a su pecado porque no se arrepintió, mientras ustedes pasaron todas esas fases. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Ahora ya es suficiente. Suficiente con ese castigo que el hombre soportó a manos de la mayoría. Y el punto aquí es obvio que él se ha arrepentido. Esa es la única razón que podría detenerse allí, porque se ha arrepentido y Pablo dice que ya es tiempo de que la obra ahora se desate. Ahora que tú digas que, así como dijiste que está atado el pecado a él, ahora que sea desatado el pecado de él. Puede haber sido que el grupo que decía, yo soy de Pablo, ¿recuerdan? Yo soy de Pablo, decía, no, es que él debe seguir con más dolor, deberíamos seguir poniéndole la pena hacia él porque ha sido un hombre muy malo. Así que seguramente ese grupo, y muy posiblemente eso haya ocurrido, ellos hayan querido infringir más dolor, más disciplina, y el apóstol dice, suficiente, él se ha arrepentido. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ves? Si tú haces un juicio y no tienes misericordia, entonces tú también serás juzgado así, sin misericordia. Ese es el mismo punto de la parábola de Mateo 18, donde vimos que ese fue perdonado por algo que debía tanto y luego él no perdonó a uno que le debía poco. ¿Ves? Y luego entonces lo llamó el rey y le dijo, ahora serás castigado hasta que pagues el último cuadrante. Es lo mismo. Así que Pablo dice que es suficiente. Una vez más, el hombre se arrepiente y eso es suficiente para que ustedes detengan el castigo, la disciplina sobre él. Y ahora vamos a la tercera, que vamos a estudiar el día de hoy, 3 y 4. Y la tercera razón por la cual debemos perdonar está en el versículo 7. Perdonamos para restaurar el gozo. Perdonamos para restaurar el gozo. Quiere decir que cuando hay perdón, hay gozo, hay alegría. Y eso lo manifiesta el verso 7. Dice, así que al contrario, es decir, aparte de la tristeza y el castigo, dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Tienes que darle gozo, tienes que darle gozo. ¿Recuerda usted la confesión del rey David? El pecado destruye el gozo. Él dijo así, David reconoció que el pecado destruye el gozo. Y en esa confesión de David nosotros nos podemos identificar. ¿Recuerdan en el Salmo 51:12, cuando él dice, devuélveme el gozo de tu salvación? Devuélveme el gozo de tu salvación, porque eso es lo que causa el pecado, donde no hay gozo ya. Y en el momento que hay perdón, entonces se libera eso y hay alegría, hay gozo en ese pecador que se ha arrepentido. Así que cada pecador que cae en pecado le está robando el gozo, el pecado, le está robando el gozo. Y por eso en el Salmo 51 y versículo 14, más adelante del Salmo 51:12, el verso 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y mira lo que sigue diciendo David, cantará mi lengua tu justicia, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Es como él era un cantor, era uno que alababa a Dios y dirigía todo un concierto, David. Y él dice, devuélveme un salmo, una canción para cantar, para alabarte a ti gozoso. Y dice, y publicará mi boca tu alabanza. Entonces Pablo está diciéndoles, regresando a nuestro texto, más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no se sienta abrumado de demasiada tristeza, sino que haya gozo, que haya alegría. Así que devuélvanle el gozo a su vida. Ya ha tenido suficiente dolor, ya ha pasado por el castigo, por la disciplina de la iglesia, pero él ya lo han llevado a arrepentimiento y ha sido la mejor noticia. Entonces es tiempo de gozo. Es tiempo de alegría. Deberías estar tan deseoso por traer el gozo como lo estabas por traer el dolor. Ese es el corazón de Dios, ¿sí?
Así como se apresuraron y lo hicieron para infringir la disciplina y el dolor, asimismo el corazón debe estar listo, dispuesto para ofrecer el gozo cuando este pecador se ha arrepentido. Así que nos encantan las palabras del profeta Isaías. Él dijo acerca de Dios y él estaba hablando del Mesías y lo registra Mateo, porque Mateo hace referencia a las palabras de Isaías en Mateo 12:18, Mateo 12:18, que dice: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Dice: pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. El verso 19, Mateo 12:19 dice: No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Esa es una visión absolutamente sacada del corazón de Dios, porque en la antigüedad los pastores hacían pequeñas flautas para entretenerse con la música, así que tomaban una caña y le hacían unos agujeros apropiados a lo largo de la caña para que pudiera ser utilizado con sus dedos, y así podían tocar una pequeña melodía. Podían soplar en un extremo y el aire pasaba y salía la melodía. Y ellos pasaban horas tocando esa pequeña flauta de caña hasta que llegaba el momento en que la saliva entraba en esa flauta a través de todas las horas de tocar. Y el desgaste de la misma caña hacía que ya no pudiese oírse el sonido dulce de esa flauta. Y su sonido entonces se amortiguaba y ya no era el verdadero sonido. Y tal vez el pastor, ¿qué hacía? Que había hecho esa flauta, la rompía, la tiraba y hacía una nueva. Pero el profeta Isaías dijo que el Mesías nunca tirará o desechará la pequeña flauta que no toque la melodía perfecta. Y ese es el corazón de Dios. Dios quiere restaurar la melodía. Dios quiere traer de vuelta la canción. Ese es el corazón de Dios, de dar misericordia. ¿Sí? Eso es lo que quiere Dios en cada pecador que se arrepiente. Cuando se encendía una pequeña lámpara en la antigüedad, era simplemente un pequeño cuenco y en él había un estanque de aceite. Y flotando en el aceite había una pequeña mecha y la mecha se encendía. Pero llegaría un momento en que la mecha se quemaría y todo lo que sería era arder con humo y se iba a extinguir y luego se desecharía. Pero no es el corazón de Dios tomar la mecha humeante y tirarla a la basura. Es el corazón de Dios limpiarlo, avivarlo para que pueda traer luz de nuevo. Así que Dios quiere el gozo de su pueblo. ¿Ves? Dios quiere el gozo de su pueblo. Estas cosas han sido escritas para que vuestro gozo sea cumplido, dice. Así que la palabra de Dios viene a nosotros para producir gozo, para producir alegría. Ese es lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios. Dios quiere personas gozosas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Ves? Ahí está, el fruto del Espíritu. Y Pablo simplemente les está diciendo, mira, el hombre ha sufrido ya. Y ¿sabes qué? Ya se ha arrepentido. Ahora es el momento de la alegría. Ahora es el momento del gozo. Es lo que Dios hace siempre. Así que devuélvanle el gozo. Restauren el gozo con él. Eso es lo que les está diciendo. Ahora, miremos el versículo 7 aquí. En 2 Corintios capítulo 2 y el versículo 7 dice, así que al contrario, en lugar de aumentar o continuar con el castigo con este hombre, ya que su verdadero, se ha arrepentido verdaderamente y han sido claros su dolor, entonces solamente hay un curso de acción. ¿Cuál es? Entonces ahí dice, así que al contrario, dice, vosotros más bien debéis perdonarle. Y seguramente Pablo dice, lo has tenido en el corazón, ¿no? Porque el corazón del cristiano está listo a perdonar. Esa es la actitud que debe tener.
Seguramente has estado anhelando este momento, deseando ofrecerle el perdón amoroso que se ha guardado en tu corazón. Has estado expectante de eso. El hombre ya se arrepintió, ahora dáselo, dice. Y no debes contenerte. Sé que estabas deseoso y no debes contenerte. Ahora ya deben perdonarle, dice. Así que ninguna iglesia debe poner límites a la gracia de Dios. No se puede poner falsos límites a la misericordia. No podemos levantar muchos hechos por nosotros mismos contra el perdón. La iglesia no puede negar a un pecador arrepentido. No importa cuán grave ha sido su pecado. No importa lo que haya hecho. Y seguramente ese grupo allí decía, pero es que no estamos seguros de que se haya arrepentido, no estamos tan seguros, puede ser que lo vuelva a hacer, si viene Pablo otra vez lo va a volver a hacer. Bueno, creo que hablando de nosotros, cuando Dios nos perdona, no habría una completa seguridad si no lo volveremos a hacer, o hay alguno que pueda alzar la mano y decir, no, cuando a mí me perdonan de algo, yo jamás lo volveré a hacer. No hay un 100% de seguridad en que no lo va a volver a hacer. Por eso Pedro le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar al hombre que pecare contra mí? Le dijo 70 veces, 70 veces, 70 veces, 7 debes perdonarles. Es siempre debemos tener la actitud del perdón. Y el no perdonar entonces se convierte en un pecado que roba tu gozo y roba el gozo también de la persona. Así que la falta de perdón impide también que Dios te perdone. En Marcos 11:25, que es la oración modelo, cuando Jesús está enseñándoles a orar a los discípulos que le dijeron, oye, enséñanos a orar, y Él entonces les enseña el Padre Nuestro, y ahí en el verso 25 les dice, y cuando estéis orando, perdonad, dice, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tú no lo perdonas, entonces Dios tampoco te perdona. Así de sencillo es lo que hace el Señor. Pero cuando tú perdonas, entonces Dios también te perdona. Y el no perdonar te pondrá bajo disciplina. ¿Sí? Mateo 18:31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había sucedido. ¿Ves? Fue perdonado con una deuda altísima, pero no quiso perdonar a un consiervo que le debía tan poco. Y ahí está el castigo, ¿ves? Y el no perdonar corromperá entonces nuestras vidas. Antes de que puedas adorar, dice, tienes que ir y perdonar, porque no podemos ir a adorar si nosotros no hemos perdonado. Entonces, esa es la hora de perdonar, les dice Pablo. En Levítico 13 hay una analogía interesante, porque cada vez que alguien que tenía la enfermedad de la lepra, allí en el Antiguo Testamento, en Levítico 13, entonces el sacerdote era el que veía la enfermedad y decía, tú tienes lepra, y los alejaban, los sacaban fuera de la ciudad a unos lugares allí alejados. Así vivía el leproso, pero cuando por algo que ocurría, el sacerdote lo iba a revisar de nuevo y veía que ya no tenía eso, y cuando no tenía la lepra era que todo estaba blanco, toda la piel de ese hombre estaba blanco, y eso significaba que ya la lepra no podía pasar a otros. Y en ese momento debía ser restaurado, reinsertado aquel leproso otra vez a la ciudad. Así que esto habla de una analogía interesante. Si el pecador ya está limpio, ya está puro, ya está blanco porque se ha arrepentido y Dios le ha perdonado, entonces debes reinsertarlo a la comunión de la iglesia. Entonces, cuando alguien viene y se ha arrepentido y es blanco y ha sido lavado y tan blanco como la nieve, para tomar prestadas las palabras de Isaías, déjalo entrar, perdónalo. Ya no más castigo para él, libéralo del pecado y de su castigo, y no te detengas allí, suéltalo, dice. Y aquí viene el lado positivo, porque el lado negativo del perdón es que no tenemos el pecado en tu contra, prometemos nunca recordarlo,
enterrarlo en las profundidades del mar, eliminarlo y nunca más lo recordaremos ni lo sacaremos a luz, ni te reclamaremos sobre eso. Ese es el lado negativo, pero el lado positivo es interesante. El texto en el verso 7, regresando a 2 Corintios capítulo 2 y el verso 7 dice: así que al contrario, vosotros más bien perdonarle. Y aquí está el lado positivo, dice consolarle, paracaleo. Es decir, debes estar a su lado. Es decir, debes fortalecerle. Ese es el lado positivo del perdón. No solamente que sueltas, sino que ahora te pones al lado de él. Y ahora vas a consolarle, lo vas a fortalecer. Lo estás restaurando en amor. Oh, debes acercarlo a él y debes edificar la vida de él. Debes levantarlo, debes fortalecerlo para que pueda seguir caminando ahora en obediencia. Qué tremenda verdad para nosotros lo que significa el perdón. En Hebreos 12:12 es interesante este texto en la que llaman a la misma clase de cosas con respecto a alguien que está siendo castigado. En Hebreos 12:12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esa es la idea. Así debemos ayudarlo al pecador arrepentido. En un ministerio de restauración, eso es lo que se hace. Ahora hay arrepentimiento, tráiganlo de vuelta y fortalezcanlo. Pablo dice, fortalezcanlo. Debes hacer eso. No vaya a ser que de alguna manera tal persona se sienta abrumada por demasiada tristeza, excesiva tristeza. Ya no. Y creo que nos encanta de que Pablo no haya puesto el nombre, es un anónimo, y seguramente porque confesó su pecado y no hay razón para que se lo recuerde, y no hay nombre allí, no hay nombre allí, Pablo no puso, pero está diciendo debes fortalecerlo. Ya no más dolor, ya no más castigo de haber sido hecho a un lado, ¿no? ¿Y para qué? El verso 7 dice, para que no sea consumido. Y consumido significa tragado por completo. Eso es consumido, tragado por completo. Se utiliza para las olas que ahogan a las personas. Ya no, dice, se está ahogando ese hombre en dolor y en tristeza. No debe ahogarse, no es el deseo de Dios de que alguien se esté ahogando de demasiada tristeza. Ya no debe sentirse abrumado tal hombre por el dolor de su pecado. Dios quiere que lleguen al punto en que lo vean como pecado y de ahí, una vez que confiesan y se arrepienten, entonces Dios quiere que conozcan el gozo. Ahora sí viene la alegría, así que es el tiempo de gozo con Él. Y Dios no encuentra placer en un tipo de desesperación interminable y excesivamente taciturna. Dios no está queriendo eso, ¿no? Infligir castigo a uno de los suyos eternamente. Eso es lo que Dios no quiere, eso. Para nada. Él quiere el gozo de sus hijos, el gozo del creyente. Si ya vino arrepentimiento, es tiempo de alegría. La venganza personal y la autocompasión nos llevarían a mantener a la persona miserable, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el corazón vengativo. Allá que sufra, dice, ¿no? Pero no, Dios dice, ese no es el corazón del cristiano. Esa no es una virtud piadosa para nosotros, hijos de Dios. Eso no es una verdadera justicia, esa es nuestra propia justicia, que es totalmente torcida y equivocada. ¿Ves? Entonces eso es poner artificialmente muros alrededor de la gracia y decir que no voy más allá. Nosotros no ponemos muros a la gracia, no ponemos límites alrededor de la misericordia de Dios y decir que no va más allá Él. ¿Quiénes somos nosotros? Si ya Él se ha arrepentido. Entonces el perdón busca el gozo de la persona como Dios busca el gozo también de los suyos. Vaya, entonces perdonar es importante porque desviamos la autocompasión, mostramos misericordia y restauramos el gozo en la persona. Y terminamos con la cuarta que vamos a ver hoy en el versículo 8, que dice, perdonamos porque así confirmamos el amor en la persona. Perdonamos para confirmar el amor en la persona. Dice, mira lo que dice el verso 8. Por lo cual os ruego,
que confirméis el amor para con Él. Confirméis el amor para con Él. Es basado con el deseo de hacerle gozoso, en lugar de tenerlo abrumado con una tristeza excesiva, basado en el deseo de hacerlo feliz. Pablo dice, te ruego que reafirmes el amor para con Él. Te ruego. Y es interesante porque en lo anterior nunca ha rogado, pero ahora está rogando. Está rogando, y así lo debemos reconocer en la Escritura. Está haciendo un ruego a los hermanos. Te ruego que reafirmes el amor para con Él. Está suplicando en este punto el apóstol Pablo. Confirmar es una palabra muy interesante. El lenguaje que Pablo está escogiendo es muy importante, es la palabra kirosai. Básicamente es un término técnico para ratificar legalmente algo. Cuando se está ratificando legalmente algo, es decir, una conclusión formal, una cuestión de certeza, y probablemente implicaría un anuncio público. En otras palabras, en el versículo 6 nosotros vimos que hubo un castigo infligido públicamente por la mayoría de la iglesia de los Corintios, ¿sí? Y todos ellos le llevaron a la disciplina y al castigo del hombre, y la iglesia hizo bien. Ahora pide el mismo tipo de formalidad para concluir ya el asunto, reafirmándolo formalmente con el amor. ¿Pero cómo? Públicamente, ¿sí? El perdón cumple la ley de Dios, la ley de Cristo, la ley real, la ley del amor. Eso es lo que hace el perdón, cumple todo esto. Y él dice, si la disciplina fue pública, se hizo un proceso formal con este hombre, entonces así también debería ser su restauración, su inclusión otra vez a la comunión de la iglesia. Entonces hagan una ratificación pública, es lo que le está diciendo. Te ruego que lo confirmes, que confirmes el amor para con Él. Confírmalo delante de todos. Así como hicieron el castigo y la disciplina, debía hacerlo ahora en esta reinserción a la comunión de la iglesia. Ustedes se ocupan de la restauración públicamente para que todos entiendan lo importante que es el perdón. Es como un testimonio público de la misma congregación. Vaya, qué bendición. Al cielo le preocupa tanto desatar como atar. Las dos cosas son importantes, ¿sí? Atar como desatar. Si lo ataron a este hombre, pero arrepintiéndose, entonces hay que desatarlo. ¿Ves? El grupo de la iglesia debería decir, ¿sabes qué? Se ha arrepentido. Su pecado no está con él, está desatado, y el cielo acompañaría a esa certificación de la iglesia, ¿sí? Así que el perdón es algo precioso, en verdad, es un tesoro. Es tan rico en la vida de la iglesia, es tan crucial en la comunión cristiana, porque las iglesias son destrozadas, son fracturadas, divididas, fragmentadas. ¿Debido a qué? A la falta de perdón. Y mira, comienza con una falta de disciplina del pecado, por lo que nunca llevan realmente a la persona al lugar donde están arrepentidos. Es decir, en la iglesia ves pecar a un hermano y no le dices nada, allí estás fracturando a la iglesia. Porque estás permitiendo que el pecado exista en la iglesia, y seguramente se va a propagar ese pecado, ¿ves? Porque se está dejando que ese pecado siga allí. Si tú haces eso, si tú no disciplinas, si tú no te acercas a ese hermano o a esa hermana y no le dices nada y dejas que eso siga, tú estás fracturando la iglesia. Porque no se está atando, no se está hablando, no se está diciendo, ¿ves? El pecado va a divagar por la congregación y se va a hacer presa de muchos. ¿Ves? No nos estamos ocupando de él. Y eso va a hacer pedazos a la iglesia. Eso destruye la iglesia. Pero por otro lado, podemos trabajar con el pecado, podemos disciplinar el pecado, pero si nunca llegamos al punto del perdón, eso también haría pedazos a la iglesia. Si ya se arrepintió el pecador, debes traerlo. Y si no lo hacemos, estaríamos fracturando la iglesia. El perdón es lo que devuelve el gozo.
¿Ves? Es lo que trae alegría, ¿sí? El amor, la misericordia, la humildad. Es un tesoro que tenemos y que Dios nos ha dado, el perdón. Y así es como toda iglesia verdadera debería ser conocida, ¿no? Sois mis discípulos si tuvieres el amor los unos por los otros. Y en el amor está justamente que podamos perdonarnos unos a otros. ¿Cómo saben que los amamos nosotros? ¿Cómo se hace realidad Juan 13, 34, 35? De que somos verdaderamente sus hijos. ¿Cómo puede saber el mundo eso? De que nosotros somos, que verdaderamente nos amamos. De que verdaderamente somos sus discípulos porque hay amor los unos por los otros. ¿Cómo el mundo puede enterarse de eso? ¿Cómo saben que hay algo trascendente en nuestras vidas? ¿Saben cuándo? Cuando se manifiesta en los asuntos relacionados con el perdón. Allí la gente queda totalmente sorprendida. Porque el perdón es el acto más noble que un pecador puede hacer por otro pecador. Es allí, es en el perdón. Y al mismo tiempo vemos que es lo más difícil. Cuando Pablo les escribió a los hermanos de Efesios, les dijo, sed imitadores de Dios. Y ustedes preguntarían, pero ¿cómo puedo ser imitador de Dios? Bueno, camina en amor, dice. Camina en amor, debes andar en amor. ¿Y qué significa eso? Bueno, como Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios. De esa manera es como nosotros debemos amar. ¿Cómo amó Cristo? Bueno, Él amó y se dio a sí mismo por nosotros. Es lo que vamos a celebrar dentro de un momento. Por eso esperamos que sea algo como si estuviésemos allí en la muerte de Cristo, nosotros allí en la cruz, alrededor de la cruz, viendo el sufrimiento de Él, pero entendiendo que es por mi maldad, por mi pecado. Esa es la manera que Cristo se entregó. Y Él nos estuvo perdonando allí. Es para recordarnos eso, la Santa Cena. Eso es lo que ha dejado Cristo Jesús mismo, que nosotros entendamos esto. ¿Para qué? Para que entendamos quién es este Dios que nos ha perdonado, para que nosotros perdonemos también a otro. Porque no existe mayor demostración de amor en la iglesia que la forma en que tú y yo perdonamos. No existe, ¿sí?, mayor demostración de amor. Y es maravilloso cuando la iglesia da un testimonio así, cuando en la iglesia se ve un testimonio así. Pero la verdadera prueba, la prueba sincera es, ¿perdonamos nosotros cuando nos sentimos ofendidos? ¿Tú perdonas cuando te sientes ofendido? ¿Estás guardando en tu corazón el perdón amoroso, esperando la reconciliación, esperando la restauración que vendrá cuando la persona venga a buscarlo? ¿Estás así? ¿Estás así en tu corazón? Porque así es como se confirma el amor. Inmediatamente lo vamos a poder confirmar si tenemos una actitud así de perdonar. Y nada puede fracturar una iglesia de esa manera, porque nunca se deja que nada sea un problema. Se trata, se perdona y se va. Y se olvidó, ¿ves? Una vez que se ha arrepentido, se olvidó todo. ¿Por qué es tan crucial que una iglesia haga el trabajo de disciplina? Es fundamental este trabajo de la disciplina, porque trae el perdón. La disciplina trae el perdón y la reconciliación que mantiene intacta la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia no la conseguimos nosotros, es la unidad del Espíritu. Es Él el que da la unidad del Espíritu. Pero cuando hay perdón en la iglesia por haber hecho una disciplina, entonces se mantiene intacta la unidad de la iglesia. Por lo tanto, perdonamos porque desvía la autocompasión y la venganza. Perdonamos porque muestra misericordia el perdón, y perdonamos porque restaura el gozo, y perdonamos porque confirma el amor hacia el ofensor. La próxima semana vamos a continuar. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que nos muestras. Es tan sencillo perdonar, y a la vez, por el orgullo inmiscuido allí, es
tan difícil de perdonar. Oh, pero nosotros que somos tus hijos, Señor, que podemos comprender el perdón que nos has dado a nosotros, la maldad que nos has perdonado y que no te acuerdas de nuestros pecados nunca más. Oh, Padre, ayúdanos. Nos has dado la capacidad de perdonar en Cristo Jesús. Esto es algo glorioso para nosotros, lo podemos hacer. Ayúdanos a conceder ese perdón a nuestros familiares, a nuestros hijos, en nuestra familia, hermanos, hermanas en la iglesia, en las relaciones con personas en el trabajo. Ayúdanos a tener esta actitud de perdón y de perdonar. Oh, gracias te damos, Señor, porque traes alegría, gozo a nuestros corazones y podemos manifestar el amor que tú nos das. Puede ser revertible hacia otros, Señor, y te damos gracias por ello. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, les invitamos a participar de la Santa Cena. Pueden